Buenos días a todos. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Marcel Ávila, investigador de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, quien desde hace ya varios años ha venido realizando estudios muy interesantes con el uso del genitina, la genitina en diversas indicaciones en oftalmología. Doctor Marcel, muchas gracias y bienvenido. Por favor, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, realmente este es el trabajo de varios años. Ya diría que ya llevamos casi 10 años con esto. La idea es proponer o la idea fue buscar nuevos entrecruzadores que no tuvieran los problemas que tiene la ultravioleta, ¿sí? Entonces, dentro de la búsqueda que hicimos inicialmente, pues encontramos que el genipin era el que llenaba más estas expectativas. Entonces empezamos a hacer estudios in vitro y encontramos que efectivamente el genipin producía un entrecruzamiento del colágeno y asimismo después en otros estudios encontramos que también inducía aplanamiento de la córnea en conejos, en modelos experimentales. Entonces, como parte de un proyecto de investigación con la Unión Europea, pues buscamos entender un poco más qué pasaba en la colagenólisis y como antimicrobiano, encontramos eso como algo adicional. Entonces, eso es lo que hoy les voy a mostrar. Eh, pues entonces el objetivo es describir los mecanismos de entrecruzamiento corneal con genipin, la metodología, pues la evaluación ex vivo e in vivo, y algunos casos clínicos iniciales de entrecruzamiento con genipin, especialmente casos muy difíciles que no han respondido a ninguna terapia. Describir también los hallazgos macro y microestructurales mediante técnicas de microscopía electrónica, microscopía de electrónica de transmisión y microscopía confocal con el tratamiento de genipin. Y las conclusiones, pues, son que el genipin es una alternativa viable en los casos de melting corneal y otras enfermedades corneales y de otro tipo también. Es de anotar que el genipin no se limita o no se limitaría solamente a la córnea, sino también a otros sitios del ojo y a otras partes del cuerpo podría ser útil. Bueno, entonces para ir un poco describiendo, hay dos grandes grupos de entrecruzadores corneales, de entrecruzadores en general. Los light cross linkers, que se llaman, que son los activados con la luz, ya puede ser ya sea luz ultravioleta, ya sea luz verde, los cuales presentan una toxicidad alta en células estromales y endoteliales, requieren un costo mayor, ya que se requiere la activación con los equipos que tengan la luz ultravioleta o la luz verde, y presentan una desventaja como son la inactivación y la apoptosis de los queratinocitos. Ya se ha demostrado que este tipo de entrecruzamiento destruye y disminuye la proliferación de los queratinocitos y requieren un mayor tiempo de exposición, generalmente entre 10, 15, media hora, que son los tiempos que se demoran los diferentes equipos. Los otros entrecruzadores que aparecen son los dark cross linkers, que no requieren activación con la luz, eh, tienen baja toxicidad en las células estromales y endoteliales, el costo es menor, ya que solamente necesitamos el entrecruzador y no necesitamos ningún otro equipo. Tienen una característica interesante que han demostrado que activan las células estromales e inducen la formación de colágeno en la córnea y en la esclera, y se han podido utilizar también para hacer entrecruzamiento escleral. Tiene una exposición localizada donde la queramos o donde la apliquemos, entonces nos da la ventaja de ser mucho más focales en nuestra aplicación. Entre esos tenemos el genipin, hay otros entrecruzadores que han probado, pero pues no se han avanzado mucho, es el extracto de açaí, de acai, de una planta del Brasil, y es básicamente los dos grupos grandes. Ventajas de los
de los entrecruzadores de luz, pues que tienen un amplio uso clínico y tienen la limitación de estar limitados a las áreas donde se pueda exponer la luz ultravioleta. Por eso no han tenido éxito en la aplicación escleral o en otros tejidos, como se ha pretendido o se ha querido. Los entrecruzadores oscuros, o que llamamos como el genipin, están en uso preclínico. Empezamos ensayos clínicos en unos casos muy especiales y tienen la posibilidad de entrecruzar otras áreas. Hay autores que han propuesto entrecruzar la esclera para la miopía, entrecruzar la cabeza del nervio óptico, entrecruzar el tarso para diferentes enfermedades. Bueno, entonces, ¿cómo actúa el genipin? El genipin es esta molécula que tenemos a la derecha. Entonces tiene este anillo encíclico y este pentanillo, y ella ataca los grupos amino, ¿sí? Por su enlace, por su radical libre que tiene. Entonces se une a los grupos amino por una de las partes y al otro grupo amino por otra de las partes. Entonces, él puede coger el colágeno y atacar el grupo amino por un lado y atacar y unirse a otro genipin y atacar el otro grupo amino por el otro lado, produciendo un entrecruzamiento no solamente intermolecular, sino intramolecular, es decir, hacer más fuerte la molécula de colágeno. ¿Esto qué ventajas nos daría? Pues que tendríamos un colágeno mucho más fuerte, un colágeno mucho menos expuesto a las enzimas, en el caso que vamos a revisar el día de hoy, y nos permitiría evitar que el colágeno sea destruido por las colagenasas. En la parte de la derecha vemos como una curva de concentración y densidad corneal, cómo se va volviendo más densa la córnea a medida que usamos una concentración mayor. Esto es mediante imágenes de Champleff. Entonces vemos cómo la córnea se vuelve más densa y pues uno considera que más fuerte, y pues ensayos de tensión ya los hemos hecho y ya hemos demostrado que es mucho más fuerte. Estos ensayos se han hecho varias veces, se han validado en otros sitios, se han validado con diferentes técnicas, se han validado en el Bascom Palmer también por técnicas de Atomic Force y por técnicas de tracción. Entonces, ¿cómo actúan los tejidos? Pues este es un paper que nosotros hemos publicado en el cual mostramos cómo el genipin va produciendo su efecto. El único efecto secundario que hemos visto es esa coloración azul, y vemos cómo aquí disminuye o aplana la córnea en Doctor los ojos Marcel, tratados. ¿Sí? la coloración azul ¿de qué parte? Como efecto secundario. Del tejido expuesto, aquí fue de la córnea. Mira, acá se ve la córnea, Como ¿sí? azulosa. Un poquito azulosa. Pero hemos visto que va pasando con el tiempo. Se ve más en los conejos, no sé si porque ellos tienen el iris rojo y porque son albinos, pero ya cuando uno hace otro tipo de análisis o de ensayos en la córnea humana, el azul va desapareciendo. Ese es realmente el único efecto, pero no hemos visto pérdida de la transparencia. Ese es el efecto que vimos inicialmente. Bueno, entonces la toxicidad del genipin siempre ha sido un punto que concierne, y se han hecho modelos en vivo. Entonces este es uno de los que nosotros hicimos, en los cuales tenemos una córnea control, una córnea tratada con genipin al 0.25%, que es una concentración bastante alta, una córnea tratada con ultravioleta y cross-linking, con riboflavina y con glutalaldehido, que pues glutalaldehido es el gol estándar para todas las pruebas de
entrecruzamiento, ¿no? Es una molécula supremamente tóxica, pero es el gol estándar. Aquí se puede ver cómo las células endoteliales se dañan y son reemplazadas por se pierden, y aquí el colorante rojo va marcando el daño. Con la ultravioleta nosotros también encontramos algún daño celular ocasional y en su momento lo reportamos. Posteriormente, este grupo de China del hospital del FIS Peking Hospital eh, publicó este artículo en el cual hicieron el tratamiento con genipin y ultravioleta, copiaron básicamente el estudio, pero pues ellos hicieron microscopía confocal y efectivamente muestran que en el lado de la derecha es el tratamiento con ultravioleta y los otros dos son con genipin y demuestran claramente que en el estroma, que es el panel superior, los queratocitos son destruidos con la ultravioleta, mientras que muestran que con genipin aumenta el número de células de queratocitos y mejoran los conteos celulares de queratocitos y que no hay un cambio en, en las células endoteliales. Entonces, esto es bastante bueno porque replican los resultados que ya habíamos mostrado y miren los cambios que induce en el endotelio corneal en las imágenes de microscopía confocal. Entonces, definitivamente la toxicidad de genipin en vivo es baja, lo que se ha pues, comprobado y lo que han mostrado otros grupos. También se ha mostrado la toxicidad del genipin en la retina y en las estructuras de la retina. Hay un grupo el del doctor, bueno, es uno de Atlanta. Ellos están estudiando endurecer la esclera y han demostrado que no hay toxicidad en la retina con genipin, inyectando genipin en la esclera con el fin de detener la miopía y de detener el daño. Les postulan que si endurecemos el complejo, el daño del nervio óptico se podría detener. Bueno, entonces la pregunta es si puede el genipin inhibir la queragenólisis en la córnea y cómo sería su posible mecanismo de acción. Nosotros preliminarmente, en el primer artículo que publicamos, evaluamos de una forma un poco grosera, un poco gruesa, el efecto del genipin y el efecto de la colagenasa, y evidentemente veíamos que las córneas tratadas con genipin duraban mucho más que las córneas no tratadas con genipin cuando las exponíamos a colagenasa. Entonces, posteriormente, hicimos el estudio en córneas humanas con la participación de Christopher Donovan, Edgar España y en la Universidad de South Florida, es profesor de córnea, el doctor España, y nos evaluaron también el doctor Margo, que es patólogo de la misma Universidad de South Florida, en Tampa, y Elena Coudona, que es la fellow que tenía, que ya venía de la Universidad de Cardiff por medio de una beca de la Unión Europea. Entonces, en este artículo, en este trabajo, lo que hicimos es tomar córneas humanas, rodetes de 2 milímetros, trepanadas de los anillos, y unas se sometieron a tratamiento con genipin. Se ven aquí en la mitad, el genipin siempre produce un color violáceo, morado, el cual pues siempre ha sido como fuente de preocupación, pero una vez se deja la córnea en solución salina balanceada, ese color morado baja de una manera importante, pero no el efecto entrecruzador que ya lo vamos a ver. Entonces este es el modelo, se hizo de esta forma para tener anillos, para tener segmentos del mismo tejido, del mismo donante,
con el fin de evitar las diferencias que pueda haber de entrecruzamiento de tejidos entre una persona y otra persona, o de una edad de un donante a la de otro donante. Entonces, aquí en la representación, de fotografía de contraste de fase, en el cual eh, evaluamos cómo se comporta la córnea sin tratamiento más colagenasa y con genipin más colagenasa. Entonces, si vemos, la córnea que no tiene tratamiento a las 3 horas ya empieza a sufrir un ataque bien severo, bien importante, y a las 6 horas prácticamente que ha desaparecido. Entonces es el efecto que hace la colagenasa en la córnea en este tipo de ensayos. Mientras que la córnea tratada con genipin resiste el ataque de la colagenasa, y al cabo de las 6 horas todavía persiste la estructura de la córnea y persisten sus características eh, funcionales y anatómicas en este ensayo. Adicionalmente, se le hicieron estudios de imágenes de microscopía de Second Harmonic. Second Harmonic es un tipo de microscopía que permite visualizar las células y los tejidos en su estructura y función, resolviendo su estructura mediante la determinación de la luz que incide mediante el uso de un láser. Como ventaja, el Second Harmonic no requiere la aplicación de colorantes o fluoresceína o fijadores, y nos permite hacer una reconstrucción tridimensional de los especímenes. En resumen, lo que se hace es un láser con una luz incidente de determinada longitud de onda. Este láser le da al tejido en un medio óptico que no tiene que ser, no tiene que estar fijado como en otras técnicas, como la microscopía electrónica, y, y el reflejo de esa Second Harmonic, o de esa estructura, es determinado por un detector de Second Harmonic Wave, y se ve la estructura, y es especialmente útil para resolver las estructuras de colágeno. Entonces, utilizando esta técnica, vemos cómo las córneas no tratadas, esta es una córnea normal, el scattering, se ve la forma de las fibrillas yendo de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, también la forma de las fibrillas y la forma compuesta. Y si notamos bien, mire, las fibrillas son relativamente pequeñas. Cuando hacemos el tratamiento con genipin, aquí se ven las formas mucho más organizadas, más compactas, en el forward scatter y en el back scatter, y en el compuesto se ven las formas mucho más densas y mucho más elongadas, lo cual nos indica que hay un entrecruzamiento y hay un alargamiento de las fibras. Cuando hacemos el tratamiento con colagenasa, una córnea no tratada, prácticamente que no tiene ninguna estructura de tipo colágena, y estas imágenes de rojo lo que nos muestran es los núcleos celulares, es decir, se ha perdido todas las características de la colágenas de la córnea, mientras que las córneas tratadas con genipin y colagenasa persisten y mantienen sus características de córnea y sus características colágenas. Entonces, este ensayo nos permite decir que el tratamiento con genipin mantiene la estructura jerárquica de la córnea, y de tal forma que protege esa estructura jerárquica de la córnea cuando la córnea está siendo atacada con colagenasas. Igualmente, pues complementamos con microscopía electrónica de transmisión de las córneas humanas, y vemos cómo la córnea sin tratamiento pues tiene las características normales de la córnea, aquellas que recordamos de la anatomía corneal, las fibras en paralelo,
Unas se ven lineales, otras se ven los cortes transversales. Y cuando la córnea es sometida a la colagenasa, se pierde esa característica y se llena de espacios. Las fibras se convierten muy pequeñas. Mientras que cuando tratamos con Genipin, se compactan las fibras y en la imagen inferior izquierda y en la imagen inferior derecha, cómo resiste la córnea tratada con Genipin, el tratamiento con colagenasas y mantiene sus fibras. Hicimos también análisis de fibras, pero realmente es pues, es un poco de números y números, pero en general lo que nos dice es que mantiene la forma y la estructura de la córnea, el tratamiento con Genipin. Mm, Sí, doctor Marcel, sí, pena que me atraviese, no, muy tranquilo. interesante, muy interesante. De hecho, mirando ahí en la izquierda, digamos que como sabemos también las fibras colágenas del estroma anterior, digamos que son un poco menos organizadas porque están un poco más, digamos, entrecruzadas, entrelazadas que las del posterior. Y al comparar el tratamiento, pues se incrementa esa relativa desorganización, entre comillas, pero por el entrecruzamiento y esa desorganización que puede afectar un poquito, digamos, el hecho de la dispersión de la luz, pero favorece mucho más la resistencia. O sea, digamos que de hecho esa es la explicación de por qué el tercio anterior de la córnea es mucho más resistente al edema. Entonces, sí, muy interesante, muy interesante. Y de pronto ese cambio estructural puede explicar un poco el cambio de coloración visible, porque como cambia la interferencia destructiva que ocurre en esos cambios microestructurales, podría ser por ese lado. Lo cierto es que, sin duda, sí hace un entrecruzamiento 100%. Sí, efectivamente se hace un entrecruzamiento. Las pruebas de tensión no lo han mostrado. Sí, evidentemente el tercio anterior es donde está la estructura, está la fuerza de la córnea y evidentemente sí parece tener un efecto de este tipo y sí esa parte puede tener un poco que ver con la parte de los cambios de la transmisión de la luz. Pero pues como también es concentración dependiente, ahí uno cambiando un poco la concentración podría llegar a un punto en que la concentración nos permita manejar un poco esto. Pero sí, evidentemente esos cambios del estroma anterior, del tipo de entrecruzamiento, es donde está la fuerza tensil de la córnea, ¿no? En el primer tercio del estroma anterior es donde tenemos prácticamente el 70% de la fuerza tensil de la córnea. Entonces, sí es importante notarlo y ver cómo protege la colagenasa. La colagenasa destruye prácticamente las fibras y las convierte en unos fragmentos muy pequeños, mientras que el genipin mantiene esta estructura y no es porque pues en algún momento se puede pensar que el genipin esté bloqueando la colagenasa y no porque el genipin lo quita, pues la vamos antes de exponer a la colagenasa, ¿sí? Esa es una pregunta que siempre pues, nos hicieron en algún momento, que cómo podíamos determinar si el genipin era bloqueando la colagenasa, ¿no? Que pues el genipin podría estar cambiando la estructura tridimensional de la colagenasa. Doctor Marcel, qué pena, me atravieso otra vez. Pero Tranquilo. de acuerdo a lo que usted nos explicaba, realmente al ocurrir ese entrecruzamiento del colágeno, el genipin se incorpora, digamos, el que interactúa, queda incorporado en la molécula de colágeno, ¿cierto? Sí, sí, se incorpora. Correcto. Y el que lavaron ustedes fue el genipin libre, digamos, por decirlo así. Sí, uno lava el libre, sí, es correcto. Pero, por ejemplo, esto es para una situación in vitro, pero en una situación clínica de pronto uno quisiera que el genipin estuviera ahí y que pues uno lava, pero
realmente si el genipín hace un entrecruzamiento de las colagenasas y las bloquea, pues ayuda, ¿sí? No solamente me endurece el tejido, sino que también inactiva las moléculas que están produciéndome la, la destrucción del tejido a nivel local. Correcto. Entonces, más adelante voy a mencionarlo. Bueno, entonces, por otro lado, quisimos ver si el genipín podría hacer un efecto en un modelo corneal de infección bacteriana y fúngica ex vivo. Entonces, este artículo también lo publicamos el año pasado y pues básicamente lo que queríamos era evaluar si el genipín podría reducir la colonización y la proliferación de bacterias y hongos en un modelo ex vivo de infección corneal. Lo que hicimos fue tomar córneas de puerco y hacíamos un set de tres, un ojito o una córnea, le poníamos el microorganismo más solución salina, el microorganismo, ya sea la bacteria, genipín, y el tercero lo usábamos como un control de esterilidad con solución salina. Ustedes no se imaginan al comienzo la cantidad de bacterias que traen los ojos de puerco de los mataderos, así sean de los mataderos más cuidadosos por lo menos de aquí de la ciudad de Bogotá. Era una cosa impresionante la cantidad de infección oportunista que teníamos, a pesar de lavar y de hacer todo lo que, de ponerle los lavados con los antisépticos que ustedes se imaginen, pero por eso nos tocó hacer este método. Entonces, lo que hacemos era infectar, tomar las córneas, hacer los cortes, hacer la infección durante 30 minutos hasta 120 minutos. En ese punto le aplicábamos el genipín o el tratamiento o solución salina y posteriormente dejábamos crecer las bacterias 24 horas, tomábamos la córnea para estudios de histología y la otra mitad para macerar y hacer cultivos y contar la cantidad de unidades formadoras de colonia. De esta forma nos daba un indicativo de la infección y cómo iba la infección y qué tanto estaba colonizado el tejido. Entonces, este es el esquema. Las córneas se las hacen los cortes, se hicieron estas capsulitas, se pone el microorganismo, una cantidad determinada, y todos tenían la misma cantidad, y posteriormente uno se les aplicó genipín, otro solución salina, y los de control salina. Entonces, inicialmente lo que hicimos fue determinar la concentración inhibitoria mínima, y aquí vemos la actividad inhibitoria mínima de genipín contra estafilococo aureus. Estas son cepas de la ATCC que pedimos para que estuvieran bien estandarizadas, y encontramos que a una concentración de 3.2 miligramos por mililitro, el genipín inhibía el crecimiento del estafilococo aureus. Entonces, este es a concentraciones decrecientes, ya a unas concentraciones menores, la bacteria crece y este es el vehículo. Siempre me preguntaron, ¿no será que el vehículo está matando el estafilococo aureus? No. Y este es el control negativo con vancomicina, en el cual pues ya no crece el estafilococo aureus. Igualmente lo hicimos con Pseudomonas aeruginosa y encontramos que la concentración de Pseudomonas aeruginosa con la cual inhibíamos era unos 56 miligramos por mililitro, y ya estas concentraciones más bajas hay un crecimiento de Pseudomonas, y como control positivo, como control usamos tobramicina para esta cepa de Pseudomonas de la ATCC. Entonces, de esta forma determinamos la concentración inhibitoria mínima
y podemos demostrar también que tiene un efecto bactericida in vitro. Ya en el modelo ex vivo, entonces, vemos cómo el estafilococo aureus con salina, miren la formación de las colonias en la córnea, que ven muy bien. Con genipin reduce el número de colonias y el control, pues no hay crecimiento bacteriano. Aquí vemos la cantidad de crecimiento dentro de la córnea. Con salina hay un crecimiento. Y con genipin se inhibe el crecimiento. De todas formas, se ven algunas bacterias. Y vemos que es mucho menor que con salina. Y el control, pues que no tiene bacterias. Entonces, una vez tomamos las córneas, se maceran, se ve como hay una reducción en el conteo de unidades formadoras de colonia, con una diferencia bien importante entre la salina y genipin, y aquí está el promedio de varios experimentos, son como 10 experimentos, que nos muestran la inhibición del crecimiento bacteriano y de las unidades formadoras de colonias con genipin. Bueno, entonces también probamos Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa respondió mucho mejor al genipin. Aquí vemos el control, cómo invade el estroma corneal, y aquí como hay una que otra, ocasionalmente, unidades, colonias bacterianas en el estroma corneal, y el control pues se ve limpio. Aquí se ve el, el crecimiento, el cultivo, en el cual pues aquí usamos la propiedad que tiene la pseudomona, que es de florecer mediante luz azul. Aquí se ve muy bien que a unas concentraciones extremadamente bajitas todavía hay bacterias, 10 a las 9, mientras que con genipin se observan, la última concentración es 10 a la 4 y 10 a la 6. Entonces, evidentemente hay una diferencia en el crecimiento, en la inhibición, con Pseudomonas aeruginosa, con genipin. Bueno, y esto para hongos utilizamos Candida albicans. Queríamos usar Fusarium, pero Fusarium es demorado, es difícil de crecer, es un hongo complejo, hay que dejarlo mucho tiempo. Entonces utilizamos Candida albicans y encontramos evidentemente lo mismo, una inhibición a una concentración la concentración de genipin que utilizamos, y hay una inhibición de unidades formadoras de colonias y de infección. Entonces, aquí se ve muy bien cómo se reduce el número de células y de colonias en el estroma corneal con genipin, a diferencia del control. Y el número de colonias que obtenemos es mucho menor cuando tratamos con genipin. Entonces, además, pues hicimos prueba de test de Dries, eso también dentro de parte de este estudio. Test de Dries es un test que se utiliza para mirar la toxicidad ocular en vivo y en el cual se evalúan varios aspectos: la quemosis, la alteración de los párpados, el edema de los párpados, la cantidad de descarga o de secreción, la congestión de la conjuntiva, los cambios en el iris y los cambios en la córnea. Esto, cada uno da un score dependiendo de la cantidad de irritación, de enrojecimiento, o en el grado, en el caso de la córnea, de úlcera o de opacidad, el cual se gradúa de 0 a 4 en cada punto, y en total da un score hasta 12. Este es uno de los pasos que pide las Naciones Unidas y la Unión Europea para la evaluación de cualquier producto
que vaya a estar en contacto con los ojos o que vaya a estar en contacto con la piel de la cara. Entonces, hicimos este test de DRICE y encontramos que el Genipin produce un score de 2.3 en los días que produce más inflamación, y esa inflamación reduce hasta cero en los siguientes 7 días. El control pues da 1, y lo que nos muestra es que eh, el Genipin es una molécula que produce algún grado de inflamación tópica, pero que está dentro de una toxicidad leve a moderada, y, y pues que puede ser utilizado. Bueno, entonces como conclusiones de ese artículo encontramos pues que, o de estos artículos, encontramos que el Genipin inhibe la destrucción corneal enzimática, la colagenólisis mediante el entrecruzamiento, que preserva las fibrillas de colágeno en las córneas humanas, en ese modelo ex vivo, y que preserva la estructura jerárquica de la córnea. Es decir, mantiene todas esas características que hacen que una córnea se comporte como una córnea y que tenga la anatomía de una córnea. Asimismo, presenta una inhibición del crecimiento bacteriano, Staphylococcus aureus pseudomonas, en los modelos ex vivo, y también presenta una inhibición del crecimiento fúngico con Candida albicans en los modelos ex vivos. También pues tiene una mínima toxicidad ex vivo e in vivo en comparación con la ultravioleta, con el USRX, y tiene una toxicidad leve a moderada en los test de DRICE que hicimos. Bueno, entonces hasta esta parte va la parte que hemos publicado. Hay otras cositas que no hemos publicado, pero que creo que serían de interés. Es ya algunos casitos clínicos en los cuales hemos utilizado el Genipin. Entonces, voy a mostrarle un par de casos que han sido, que hemos tenido. Este es un caso clínico de un paciente de 26 años que venía de Caucasia, de una zona rural, que había tenido un trauma ocular hacía mes y medio antes de que nos llegara, y él se había lavado con agua no potable y había sido atendido en Medellín. Le hicieron cultivos parafusarios, los cuales fueron positivos. Lo manejaron con natamicina tópica cada 2 horas, fluconazol oral. Con una pobre respuesta llegó a nosotros, y el, hicimos nuevamente cultivo. El cultivo dio también positivo para fusario. Pues con esa pobre respuesta se le propone manejo con Genipin en el área, mediante pues obtuvimos un IRB Express, un comité de ética express, y continuamos el manejo con natamicina tópica y atropina. Entonces, este es el caso. La imagen de la derecha, como llegó el paciente. El paciente ya venía siendo tratado con natamicina. El paciente ya no podía comprar más la natamicina, ya que estaba quebrado, pues porque cada frasco, pues, y él, pues, por allá en área rural. Pero miren cómo es el infiltrado, la vascularización y ya una inminencia de perforación en el centro de la córnea, en el centro de la lesión. Está la microscopía confocal del paciente, eh, donde se ve el infiltrado celular, y se ven unas imágenes que pues parecen IFAS, y parecen estructuras micóticas, y también estructuras ya quísticas que nos demuestran una destrucción corneal en un estado bastante avanzado. Empezamos el manejo con Genipin, y ya posteriormente vemos cómo cierra esa cicatriz, cómo regresan los vasos y cómo epiteliza bastante bien pues para después realizar el manejo posterior de este paciente. Entonces, el paciente ya se nos perdió, se sintió bien, y pues él creo que vive por allá en Antioquia, y
Y pues aquí como la parte importante es ver cómo se detuvo esa colagenólisis y cómo la córnea hizo una cicatrización adecuada para pues para evitar la perforación ocular. Marcel, ¿cómo aplicaste el Genipin? Lo pusimos tópico con una esponjita. Ya les voy a mostrar en otro casito cómo lo pusimos. Gracias. Inicialmente tenía mucho temor de cómo aplicarlo porque pues uno no quiere entrecruzar el párpado, no quiere entrecruzar el trabéculo, el Genipin puede manchar, ¿sí? Hay que explicarle al paciente que si llega a caer una gotica en la piel, lo va a manchar. De hecho, pues yo me he manchado con Genipin y que es una mancha transitoria en la piel, ¿sí? Una mancha azul transitoria. Entonces, este es otro caso, la paciente de 82 años que tenía un antecedente de la queratopatía bulosa, con un diagnóstico de una queratitis bacteriana documentada con cultivos para Staphylococcus aureus en dos ocasiones. La había manejado con moxifloxacina, vancomicina por 2 meses, con una pobre respuesta. La paciente nos llega con esta úlcera, la imagen de la derecha, se ve realmente el absceso, el infiltrado, la vascularización. Y la paciente, pues, ya en varios lados le habían ofrecido era hacerle una visceración o una nucleación. La microscopía confocal nos muestra un infiltrado. La confocal aquí muestra esas imágenes hiperreflectantes redondas que son muy características de queratitis bacteriana. Y le hicimos la aplicación del Genipin, entonces con una esponjita redondita del diámetro de la lesión, la impregnamos de Genipin, pues ponemos anestesia antes, ponemos la esponjita y luego le ponemos un lentecito de contacto desechable y contamos 5 minutos, luego retiramos todo y aplicamos unas gotas de lágrimas para quitar el exceso y la paciente fue cerrando bastante bien, ¿sí? Y pues por lo menos conserva su ojo y miren la imagen de confocal donde se ve el entrecruzamiento estromal, más o menos aquí a una altura eh, en el estroma anterior, lo que correspondería al estroma anterior, corresponde esta imagen. Y toda esta área, este pico que se ve acá abajo, es el área de entrecruzamiento que logramos. Entonces, Marcel, qué pena. En caso de infección, ¿con una sola aplicación fue suficiente? yo pienso que hay unos casos que requieren más. Tuvimos otro, ese sí no lo puse, le tuvimos que aplicar 2 veces el Genipin. Sí, porque es que a veces la infección es muy, Muy pues, fuerte. sí, muy rebelde. Estos Gracias. casos son casos muy difíciles, ¿no? Casos que ya prácticamente no había nada más que hacer. Por ejemplo, el otro caso que ya le habían aplicado natamicina, fluconazol, y este otro caso que es un estafilococo aureus, pues vancomicino resistente, ¿no? Ya eh, el hecho de aplicarse vancomicina ya le disminuye a uno las opciones terapéuticas de una manera importante. Doctor Marcel, ¿ustedes le continuaron de todos modos el manejo antimicótico o antibiótico? Sí, sí, ¿Cierto? de todas formas se lo continuamos. Si en ese caso continuamos el manejo, pues porque ya estaba instaurado y porque ya había un diagnóstico previo y porque el comité dentro de los ensayos clínicos hay que continuar la mejor terapia disponible. Cuando existen Perfecto. casos, así sean malos, pero que estén documentados, hay que continuar la mejor terapia disponible o el mejor cuidado disponible. O sea, ahí lo continuamos. Sí. Bueno. Entonces aquí se ve claramente el entrecruzamiento, se ve
las fibrillas, cómo se compactan y cómo se evita el melting corneal. Entonces, esa es la parte en que vamos, digamos, unos ensayos, pues unos pacientes. Es difícil porque cada paciente, pues hay que, los comités de ética son realmente difíciles para la aprobación de este tipo de cosas, pero pues es la única opción que tienen en estos casos, ¿no? Sí. Bueno, estamos haciendo también, todavía tenemos un poco de resultados que no hemos analizado de un ensayo ya en vivo con conejos con infección, en los cuales miramos la infección y miramos marcadores inflamatorios y marcadores eh, de metaloproteinasas para ver, entender un poco más el mecanismo por el cual también actúa genipin como antibacterial y como antiinflamatorio, porque baja la cantidad de células inflamatorias. Bueno, entonces, pues este es el grupo, mi amigo Mauricio Edgar España, que está en South Florida. Él es profesor de córnea de la Universidad de Tampa. Él fue compañero mío de residencia aquí en Bogotá y él continuó en Estados Unidos. Y Elena Coudona de la Universidad de Cardiff, la cual pues vino por el gran de la Unión Europea, este grande Horizon 2020, y por su beca Marie Curie. Y el grande Mauricio, que es el del NIH, este número de gran. Entonces, pues eso era lo que les quería contar el día de hoy. Quedo atento pues a las preguntas que ustedes tengan y muchas gracias por la invitación. Doctor Marcel, excelente presentación, muchísimas gracias y sin duda se está abriendo un camino terapéutico muy, muy interesante con todo el trabajo que usted lleva en todos estos últimos años con el genipin. Una pregunta inicial. El genipin es de origen natural, ¿cierto? Es de la flor de ¿ustedes El jazmín. cómo lo producen? No, hay compañías que lo venden. Inicialmente pensamos que alguien no lo podía producir, pero realmente uno lo puede conseguir, lo pides a la compañía que produce eso. Hay como 3 compañías. Los que más producen genipin en el mundo son los chinos y ellos lo utilizan como un remedio natural para enfermedades hepáticas y enfermedades para gastritis, enfermedades hepáticas, y lo consumen, lo toman. Ellos hacen preparaciones con... Entonces, ¿ustedes tienen un proveedor de la China o de alguna parte? Sí, de la China, de la China. Pero ese genipin ingresa al país para el estudio específicamente o cómo es el... No, eso entra, eso lo venden como materia prima. Perfecto. Entonces ahí toca pues como es de origen de plantas, toca es como jugarle ahí con la parte de fitoterapéutico, Correcto. poquito, ¿sí? Pero es complicado porque pues la regulación aquí es un poco, Extremo. sí. No comentes, simplemente es del INVIMA y ya Y con doctor, eso sabe uno las complicaciones. y doctor Marcel, una pregunta. El siguiente paso ya para de verdad comenzar a usarlo, porque los resultados en esos casos dramáticos son sin duda espectaculares, esos que usted mostró. Ya para el siguiente paso sería hacer un ensayo clínico, ese sería un fase 2 o cuál es el plan a mediano plazo para ya comenzar a utilizar la genipina. Se necesita pues tener, esa es la parte más compleja porque se necesita la aprobación de varios comités de, de ética y hacer el trámite ya es mucho más
más complejo porque se toca involucrar varias instituciones, pero lo que tenemos pensado es hacer primero este piloto, publicarlo y ya con base en ese poder pedir la parte regulatoria y tener todo ese apoyo regulatorio. También estábamos pensando que a través del NIH se puede hacer, estamos mirando a ver si hay opciones de utilizarlo en otro tipo de situaciones que son mucho más expeditas en Estados Unidos, donde la regulación es rígida, pero ellos para ciertas cosas permiten el uso compasionado que ellos llaman, o el uso express cuando hay una situación que no, ya cuando no hay más que hacer, ¿sí? Como por ejemplo estos casos, eso lo permitiría. Doctor Marcel, tres cositas puntuales. La primera, mil gracias por su amistad. La segunda, felicitarlo por estas investigaciones. Y la tercera, por la generosidad de compartir su conocimiento con todo nuestro grupo y con gente de afuera, como la doctora Carmen Barranquer, que nos acompaña honrosamente hoy. Entonces, muchas gracias en nombre de todo el grupo. Con el Alejandro, mayor sigue. gusto y de eso se trata, doctor. Creo que eso es todo lo que propenda por lograr cosas mejores para los pacientes y para el conocimiento, pues debe ser así. Y pues con a la mayor disposición. Doctor Marcel, muchísimas gracias. Hago eco a las palabras del doctor Galvis y además más tarde nos estaremos contactando para explorar de pronto ya cómo podemos de pronto, porque nosotros tenemos casos de esos con cierta frecuencia. Ustedes Y deben tener mucho más sí, de esos casos que yo. Eso sí les correcto. puedo asegurar. Entonces, para ver cómo podríamos, con el comité de ética nuestro y ayudados y apoyados por ustedes, ver cómo podríamos de pronto llegar a tener otro grupo de casos para el piloto. Podríamos explorarlo. Entonces, de pronto, si es posible, habría que, eso es lo que quiero de pronto, después no, hablamos. Claro que sí, 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 yo pienso que pues nosotros lo que tenemos en mente es que si podemos demostrar un poco más del mecanismo y de cómo va cómo funciona, no solamente la parte macro, pues podremos tener eso. Excelente. Bueno, entonces, de nuevo le reiteramos nuestro agradecimiento, doctor Ávila. Bueno, Excelente, muchas gracias. excelente, excelente su trabajo y eso sin duda va a cambiar el manejo de las infecciones. Yo estoy convencido. Además, también el del queratocono, porque en Yo, crosslinking también tiene ventajas importantes. yo pienso que para mí, los chinos ya están usándolo para queratocono. Yo Perfecto. pienso que los chinos ya están usándolo para queratocono. Es muy probable por el artículo ese que vi de toxicidad y pues el hospital que lo publica es un hospital gigante en Pekín, en Beijing, y, sin lugar a dudas yo creo que ellos ya están arrancando con eso. Bueno, muchas Muchísimas gracias. gracias. Muy Que amable estés muy y bien. estamos en contacto. Feliz día. Bueno, ok, que estés bien.